En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos con la segunda meditación. Qué duda cabe que todos nosotros deseamos vivir como antes recordábamos, con esa piedad de hijos de Dios, con ese entusiasmo que es compatible con el trabajo, el cansancio y tantas dificultades, pero en definitiva con esa fuerza que nos debe dar el saber que somos hijos de Dios, amados por Él, empeñados en una tarea impresionante. No hay tarea más apasionante, objetivamente hablando, en la que los hombres puedan emplear su vida que en saberse instrumentos en las manos de Dios para colaborar en la tarea de la corredención, de la redención. Cada uno en su puesto, en su casa, la mayoría, como todos vosotros, en la familia, en el matrimonio, en la mayor parte de los casos, en el trabajo, es decir, en la vida corriente, ¿no? No es imprescindible, necesario, ¿no? La vida, digamos, propia de los sacerdotes, es esencial para la Iglesia, evidentemente, pero quiere decir que ese participar en la misión de la Iglesia es propio de todo bautizado, de todo cristiano. Si no, la Iglesia estaría manca. Bueno, todos queremos vivir así, sin ninguna duda. Pero el demonio existe. Esa criatura espiritual que se rebeló contra Dios y que fue condenada al infierno, Satanás. Mientras que los ángeles fieles fueron inmediatamente destinados al cielo. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, las potestades. Nuestro ángel custodio, nuestro ángel de la guarda, ¿no? Existe el demonio y el demonio tuvo envidia del hombre. Tuvo envidia del hombre al ver cómo Dios le quería, como le había querido a él antes de ser infiel. Tuvo envidia del hombre y quiso alterar los planes de Dios. Y inicialmente, diríamos, lo consiguió, como todos sabemos. Sedujo a Eva y Eva a Adán, lo cual no quiere decir que no fueran libres, es decir, que fueron culpables, aunque engañados entre comillas, porque probablemente no pensaban que pudieran ser como Dios, ¿no? Accediendo a aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, ese símbolo para indicar que la criatura tiene una cantidad de prerrogativas impresionantes que Dios le ha dado, pero que es criatura, que tiene que reconocer a su creador, como antes decíamos, ¿no? El caso es que por envidia tienta a Adán, tienta a Eva, cometen el pecado original con todas las consecuencias que lleva consigo. Desde el momento de entrada, lo más grave es que estaban destinados al cielo y ese cielo se cierra irremediablemente. Eso es objetivamente lo más grave. Y luego vienen también las consecuencias, vamos a decir, temporales, que todos padecemos. El coronavirus famoso no tendría nada que hacer, ¿verdad? Si no hubiéramos cometido el pecado original. Tendríamos una salud impresionante, que ni coronavirus, ni nada de nada, ni el cáncer, ni los infartos, ni, en fin, etcétera, ¿no? Esto parece un chiste, pero es que es así, es que sería así. La ignorancia nada. Tendríamos todos una sabiduría impresionante. Viviríamos los años que fueran y la muerte no sería lo que la muerte es, sería un tránsito al cielo. Impresionante. Lo que hemos perdido. Pero no es lo más importante.
Lo más importante es la pérdida de la gracia, la pérdida de la amistad con Dios. Se ocultan ante la mirada de Dios, sienten ya también las pasiones desordenadas, tienen que ponerse hojas de árbol encontrados por ahí porque ya se dan cuenta que sienten esa mala atracción que antes no sentían porque las pasiones estaban ordenadas, ahora ya no. Y así podríamos haber quedado. Y entonces los planes de Dios se habrían frustrado completamente. Y el triunfo del demonio habría sido absoluto y total. La misericordia de Dios, el amor de Dios, lo impidió. Y el saber que así como el ángel, por su visión intuitiva de Dios, le basta un solo acto a favor o en contra de Dios para ganarse el cielo o el infierno, el ser humano, la criatura humana, no tiene esa perfección. Y por tanto, un solo acto de desobediencia, Dios no lo consideró como definitivo y quiso poner remedio a esa tragedia en la que el hombre había incurrido. No porque tuviéramos derecho, así como fuimos creados por la libre voluntad de Dios, evidentemente hemos sido redimidos porque Dios ha querido. No tenía por qué. Y menos aún tenía la necesidad de hacerlo de una determinada manera. Podría habernos perdonado sin más y ya está. Y ya está. Pero quiso escoger, como sabemos, la forma más perfecta, como nos dice el catecismo, la forma que mejor expresa el amor de Dios por nosotros. Porque nos tienen que entrar las cosas por los ojos. Somos tan poca cosa y además ahora estamos tan afectados, diríamos, por los sentidos, que si no nos entran por los ojos, es que no nos enteramos. Y muchas veces, aunque nos entren por los ojos, tampoco nos enteramos. Y a ver si, entrándonos por los ojos, que todo un Dios se haga hombre y muera en la cruz por nosotros, a ver si nos entra por los ojos y nos damos cuenta del amor de Dios. El que todo un Dios muera por nosotros, hombres pecadores además. Y que nos entre también por los ojos la categoría del ser humano, que es tal que el mismo Dios se va a hacer hombre perfecto, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. La dignidad humana, que luego nosotros malgastamos como si fuéramos objetos de diversión, objetos de placer. El mismo Cristo, Hijo de Dios, ha tenido nuestro cuerpo. Somos templos del Espíritu Santo. Por eso la entrega de uno a otro, es la entrega total del cuerpo, solamente se puede hacer por amor y con el compromiso previo del matrimonio y abiertos a la vida. Otra cosa sería prostituir nuestro cuerpo. Dios va a poner el remedio. Pero vamos a quedar heridos, no muertos, no dañados totalmente en la libertad, como dirán pues, Lutero, con una visión del hombre verdaderamente pesimista. No puede ser más pesimista, ¿no? No hemos perdido la libertad, aunque quede dañada, eso sí, las heridas del pecado original, que eso es otra cosa, que no se puede ignorar. A veces, una visión angelical, entre comillas, del hombre y de la mujer, como si fueran eso, ángeles, y que se rijan por lo que les gusta, les apetece, les pide el cuerpo. Viva la espontaneidad en los niños, en los adolescentes. Animalitos totales. Si no se les educa, si no se les forma, si no se les orienta, si no se les hace ver que una cosa es sentir y otra cosa es lo que realmente debamos hacer. Porque lo que sentimos está dañado por ese pecado original. Nos inclinamos espontáneamente no a lo bueno, sino a lo placentero.
Si yo no sé distinguir, pues me voy a meter en un cenagal constantemente, porque lo que me pide mi cuerpo es disfrutar lo fácil, lo agradable, fuera cualquier cosa ardua, fuera cualquier cosa que requiera esfuerzo. Bueno, pues esos errores pedagógicos fundamentales están ahí metidos en ideologías o en manuales, y claro, y pasa lo que pasa, ¿no? Los pecados personales, consecuencia del pecado original, ¿no? El más grave, la soberbia. Todos los pecados capitales son graves, evidentemente. Todos son graves. Alguna vez el Papa ha dicho que por la avaricia, la codicia, acabamos entrando en todos los demás pecados capitales, ¿no? En fin, sea uno o sea otro, el más grave, indudablemente, es la soberbia. Porque es el que más directamente se opone a Dios, el que más obstaculiza la acción de la gracia en el alma. Todo lo que es debilidad, debilidad de los ojos, debilidad de la carne, etcétera, es un peligro, obviamente. Y hay que ser prudentes, pues para evitar también no ponernos en ocasión de ser tentados. Tentaciones tendremos, pero no podemos buscarlas, por así decir, con nuestra imprudencia, porque eso solo en sí mismo ya sería un pecado. Tanto a los 15 años como a los 85, ¿no? El que llegue a esa edad, ¿no? Lo que mancha a un niño, mancha a un anciano. La prudencia que hay que tener en el uso de la televisión o otro tipo de o internet, etcétera, es para cualquier edad, ¿no? La ingenuidad de decir yo ya soy mayor. Tú eres mayor, será en el carnet de identidad, pero en tu fuerza interior sigues siendo tan débil como cuando fueras un niño, o más. Bueno, pues todos los pecados ofenden a Dios y nos ofenden a nosotros. Van contra nuestra dignidad. No es simplemente que nos saltemos, diríamos, un precepto moral, como si fuera una cosa meramente abstracta o teórica. No. Cuando decimos que un pecado es una cosa mala es porque objetivamente nos hace mal, nos hace peores, más comodones, más egoístas, más envidiosos, más frívolos. Pues luchemos con la gracia de Dios por evitar esas debilidades, esas heridas, de las que somos conscientes, aunque eso no nos tiene que llevar, por supuesto, a vivir con una especie de susto constante o de temor constante. No, de prudencia, que es distinto. De prudencia. Saber lo que podemos hacer y lo que no. Eso es sabiduría, eso es sabiduría. Eso es no querer perder el tiempo, eso es querer emplear nuestras energías, diríamos, en cosas buenas. Eso es saber que tenemos los pies de barro, que no podemos ser pretenciosos porque nos iremos a pique. La soberbia, el peor de los defectos, el peor de los pecados. Han pedido al Señor sensatez, humildad, para darnos cuenta de nuestra pequeñez y acudir a la gracia de Dios, para reconocer nuestros errores. La humildad nos permite reconocer nuestros errores, lo cual es el primer paso para pedir perdón y para recomenzar de nuevo. Y luego, aparte del pecado como tal, pues todos los que estamos aquí debemos estar atentos a otro peligro, que en primer término diríamos como tal no es un pecado, pero que inevitablemente esta actitud, que es la tibieza, inevitablemente nos llevaría a cometer pecados si no salimos de ella cuanto antes. Porque como bien sabéis, no nos podemos conformar con decir, bueno, yo no procuro no pecar. Bueno, para empezar, hemos de tener, como decía Santa Teresa, horror simplemente a un pecado venial. No ya a los pecados mortales que matan el alma, a los pecados veniales. No permitirnos pequeñas concesiones, ¿no?, de los sentidos, de críticas, una murmuración,
pensar mal de uno, de una, decir algo que no es muy positivo, sin ninguna necesidad, dejarnos llevar por detalles de pereza. En definitiva, faltas de amor. Porque la tibieza, se puede decir muchas cosas, claro, como sabéis, pero lo podríamos definir de esa manera. La actitud tibia es la actitud de aquel que se conforma con ir tirando, que se conforma con cumplir, pero realmente, por lo que se refiere a nuestra relación con Dios, ¿nos puede bastar cumplir? Es como si el Señor nos dijera desde la cruz: ¿tú crees que si yo me hubiera limitado a cumplir contigo, iba a estar aquí en la cruz? O sea, solamente pensarlo nos debe dar una especie de escalofrío, ¿no? De decir, qué mezquino, qué actitud tan mezquina. La tibieza es falta de amor. Y la falta de amor es, pues, inevitablemente nos lleva a esos pecados veniales, a esas raposas que se comen la viña, a esa higuera que tiene buena pinta, con muchas hojas, pero que no tiene frutos. Nosotros no nos podemos conformar, ¿no?, con una mera apariencia. Vivimos en unos tiempos, como bien sabéis, bueno, quizá sean todos los tiempos, ¿no? Pero bueno, cuando la imagen está muy metida en la sociedad, y ahora en sus tiempos pues lo está, quizá más que otras veces, pues la apariencia parece que es lo fundamental, que yo tenga buena apariencia hacia los demás. Bueno, luego lo que yo sea por dentro eso ya no importa. Si soy un sepulcro blanqueado, mientras no se vea lo que está dentro, tira para adelante, ¿no? Eso no puede ser. Aparte de que de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que tengamos dentro sale, para bien o para mal. La tibieza sería como esa falta de defensas que nos hace ser personas de riesgo ante cualquier virus que se ponga por delante, ¿no? Puede ser una imagen actual. No podemos consentir, no podemos permitirnos. Al Señor le produce una profunda desazón, diríamos, o desagrado el alma tibia, sobre todo cuando es una persona pues que ha recibido muchas gracias de Dios y que ha tenido o tiene medios de formación y que por tanto Dios le puede pedir más porque le ha dado más que a otros, y por eso limitarse a lo justo pues no es muy deseable, que digamos, ¿no? En la Sagrada Escritura encontramos esas expresiones escritas por San Juan a las iglesias en torno a Éfeso, ¿no?, en las que le va diciendo esas frases tan duras, porque han perdido el fervor de la primera caridad. Tibieza. O porque ya no encuentro en ti mis obras llenas. Te limitas a ir tirando, te limitas a cumplir. Todo eso, lógicamente, a Dios le produce un profundo desagrado. Y llega a decir el Apocalipsis a otra de las iglesias: ojalá y fueras frío o caliente, porque estoy para vomitarte de mi boca. Qué sensación tan desagradable, ¿verdad? Estoy para vomitarte de mi boca. Señor, no permitas que nosotros nos dejemos llevar de la flojera. No se trata de ser superhombres o supermujeres, sino de tener la fortaleza interior que han tenido los santos. Fortaleza interior que es compatible con tener muy pocas fuerzas físicas, con estar incluso enfermo, y podríamos recordar ejemplos pues, de tantas personas, ¿verdad?, pero con una fuerza interior para estar unida a Dios, para ofrecerle todo. Impresionante.
Así debemos de ser nosotros, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer, no? Pues para agradecer el don que hemos recibido, impresionante, de la redención. Como decíamos esta mañana, donde abundó el delito, sobreabundó la gracia. Hemos recibido muchísimo más de lo que teníamos, por así decir. Por eso la liturgia, como sabéis, en Pascua dice, oh, feliz culpa, que ha merecido tan gran redentor. Es un modo de hablar, entendemos que no nos lo merecíamos y que Dios no tenía ninguna obligación de redimirnos y más aún del modo que lo hizo, ¿no? Entonces, ya que el Señor se ha excedido, por así decir, no ha podido hacer más. Como a veces se dice, imaginemos que un amigo, una amiga, no solamente me hubiera ayudado mucho en un momento dado, sino que, de hecho, hubiera dado la vida por mí. Una persona concreta, con su nombre y apellido. Como Massimino Kolbe, por ejemplo, en Auschwitz, poniéndose en lugar de uno de los condenados en aquellas cárceles, en aquellas celdas de hambre. Aquel hombre estaría eternamente agradecido al buen capuchino, y así fue, ¿no? Pues imaginemos que algo semejante hubieran hecho un hombre, una mujer por mí. Pues lo ha hecho Dios. Y no es un decir. Es así. Por cada uno de nosotros. Como si fuéramos el único. Dios sabía, evidentemente, que muchos le iban a negar, le iban a condenar. Y sabía que muchos, a lo largo de los siglos, muchos no iban a agradecer esa entrega y le iban a negar. Lo sabía perfectamente. Diríamos, habría bastado que un solo hombre, una sola mujer hubiera respondido al amor de Dios para que el Señor llevara a cabo sus planes. Por eso podemos decir, pues que es muy poco, ¿no? Una vida para pagar a Dios. Pagar entre comillas. De modo que la encarnación es la prueba enorme del amor de Dios, su vida en la tierra, su muerte en la cruz. Lo que antes comentábamos, para vivir bien nuestra vida cristiana, vivamos como hijos de Dios. Para vivir bien como hijos de Dios, imitemos a Jesucristo. Amemos la humanidad santísima de Jesucristo. Parezcámonos a Él. Tengamos sus sentimientos. Deseemos corredimir con Él. Conocer su vida, meternos en el Evangelio, ser un personaje más, como decía San José María. Tratarle con enorme confianza. Podríamos decir, enamorarnos de la humanidad santísima de Jesucristo. Ver el Evangelio como una película que conocemos bien, para ir como adivinando las reacciones de nuestro Señor cuando trata a los enfermos, o a los niños, o a Marta y María, o a Lázaro, o a la hija de Jairo, o a tantos otros, o a Mateo, etc. Bueno, esa es una materia que ahí queda, no podemos alargarnos, ya hemos pasado un poco, ¿eh? Pero, en definitiva, el trato con nuestro Señor Jesucristo para vivir como hijos de Dios, como la fuerza más grande para, con su ayuda, evitar lo que le pueda ofender, lo que nos pueda ofender, y estar en condiciones de transmitir a muchos este amor, esta alegría que sentimos como hijos de Dios. Terminamos, tenemos la bendición con el Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.